Buenos días, hermanos. Buenos días. Buen día. Buen día. Siempre es un desafío cada vez que uno le toca compartir. Siempre creo que es de los mayores desafíos el tener claro del Señor qué es lo que uno quiere compartir, qué es lo que uno tiene que compartir. Pero hace semanas que vengo estudiando un tema que fue de mucha bendición para mí. Estoy haciendo un seminario, estoy estudiando teología y hay una materia en el seminario que se llama eclesiología, ¿no? A veces las ramas de teología tienen nombres raros, ¿no? Apologética, eclesiología. Y eclesiología, que es el estudio de lo que es la iglesia. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué hablamos de esto de iglesia? ¿No? Porque lo dice la Biblia, o creemos que lo dice la Biblia. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia sobre cómo tiene que ser la iglesia? ¿No? Y ese es un poco el estudio de esto, de qué es la iglesia, para qué sirve la iglesia, cuál es nuestro rol como iglesia, qué dijo Jesús sobre la iglesia, qué dice la Biblia sobre la iglesia, qué dijeron los apóstoles sobre la iglesia, qué enseñanzas nos da la Biblia sobre cómo tiene que funcionar la iglesia. Y la verdad que la materia ha sido una bendición para mí. Hay materias a veces que uno da y a veces son mucho más teóricas, pero esto me impactaba por la realidad bíblica, pero traducido a nuestra vida práctica, a la vida nuestra como iglesia. Y realmente fueron unas semanas de mucha bendición porque estudiando esto veía un montón de cosas que nunca me había sentado a estudiar y a detener. Y sentía la carga y el peso de decir, esto está bueno compartirlo con mis hermanos. Así que esta vez fue más fácil porque tenía este peso de lo que estaba estudiando, poder compartirlo con ustedes. Y es la importancia de la iglesia y qué dice la Biblia sobre cómo tiene que ser la iglesia y cuál es nuestro rol como miembros. ¿Sí? Y si uno, cuando empecé a ver esto, uno de los grandes conceptos que me llamaron la atención es este: salir para entrar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La palabra iglesia en la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, se empieza a hablar del término iglesia. El Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, un griego antiguo que ya no se utiliza más. Hoy en Grecia se habla un griego moderno. Y el concepto de la palabra para iglesia es eclesía, que los griegos lo utilizaban como una asamblea democrática. Los griegos fundadores de la democracia, ¿no? Cuando tenían esas asambleas democráticas donde se juntaban para tomar decisiones, utilizaban este término, eclesía. Pero es muy interesante poder ver la etimología de esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Y a veces profundizar en estas cosas está bueno para poder ver detalles ocultos que están en estas verdades y que tenemos que entender y comprender y vivirlos. La palabra eclesía viene del pronombre ek, que es de, ¿sí? Y clesía, de llamada o salir, ¿no? Llamada de, ¿no? Se puede entender también como llamada de, salida de, salir fuera, ¿sí? Como algo que uno saca de un lugar y lo saca fuera, o lo llama de acá y lo trae para acá, ¿no? Pero más el llamar en el sentido de salir de acá para traerlo para acá, ¿sí? Y esto ya nos debería estar a nosotros diciendo algo, ¿sí? Somos llamados somos salidos para otro lugar. Lo van a entender, esto vamos de a poco para poder entender el concepto de esto, pero síganme por favor. Esto es una segregación, ¿sí? La segregación, nunca me había puesto a pensar en la palabra segregación, que significa, la etimología de segregación es separación, por eso del lado C, y la separación de la grey, la separación de las ovejas, una separación de ovejas. Segregación. Un llamado de, una segregación, un separar las ovejas para la congregación. Este sí que es un término que tenemos mucho más acostumbrados. Para la convergencia de la grey, para la reunión de la grey.
¿sí? Y es algo que lo vemos en toda la Biblia, lo vamos a ver, y vamos a ver muchos pasajes donde hablamos de esto y de lo que pasa en nuestras vidas, pero nuestras vidas no son individuales, únicas, sino que vivimos en comunidad. Y Dios quiere que vivamos en comunidad. Y esta realidad pasa individualmente, pero pasa a cada uno de los que somos parte de la iglesia, que es salir para entrar, es segregarnos para congregarnos. Vamos a leer Hechos 26, 18. Y después los otros los voy a ir leyendo yo, así no los tengo anotados acá, así no perdemos tanto tiempo, mejor dicho, aprovechamos el tiempo en aprender más cosas. Hechos 26, 18. Esto es lo que pasa con cada cristiano, pero es lo que Dios hace con sus hijos. Los separa para unirlos. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una separación, hay un salir para entrar. ¿De dónde salimos? Según el versículo. De las tinieblas para entrar a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Es súper importante entender esto. 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y acá está hablando de la potestad de Satanás sobre el mundo y sobre la gente que nos rodea y sobre todo el sistema que es gobernado por él. Nos libera de nuestro propio pecado que está en nosotros, del Adán que tenemos, nos libra conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Nos libera de la corrupción del mundo, nos libera del presente siglo malo, nos manda a apartarnos, ¿sí?, de lo inmundo, de lo que a Dios no le agrada, de un sistema que rige dándole la espalda a Dios, de una forma de vida que nos sale muy natural. Vivir según como nosotros queremos. Tomar las decisiones como nosotros queremos, vivir como nosotros queremos, hacer lo que nosotros queremos. Es lo más natural del mundo. Parece absolutamente normal. Cumplir mis sueños, hacer lo que yo quiero, entender las cosas como yo las entiendo y vivir como yo quiero. Parece absolutamente normal y hasta natural. Pero Dios nos llama a huir de eso, nos saca de eso y nos saca de un reino donde yo soy el importante y nos trae a un reino donde Él es el importante, el soberano, la autoridad máxima y la base y el estándar por quien nuestras vidas deben regirse. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. La Biblia nos llama de esta manera. Si somos realmente hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta de que somos extranjeros y peregrinos. No somos de este mundo. Nos tenemos que sentir extranjeros y peregrinos en este mundo. Y muchas veces no nos sentimos porque estamos tan enamorados de este mundo que nunca nos sentimos extranjeros y peregrinos. No anhelamos tanto la venida del Señor, no anhelamos el reino que Dios nos promete, no anhelamos poder vivir una eternidad con Cristo porque estamos tan abrazados, enamorados y metidos en este mundo que nos hace difícil entender de que realmente somos extranjeros y peregrinos. Pero si somos hijos de Dios, esa es la realidad. ¿Sí? Pero ahora nos llama el Señor a una congregación. Las ovejas las separa de entre lo inmundo, de esta perversa generación, como veíamos ayer en la reunión de jóvenes. Santi compartía
un pasaje que compartía de Pedro en Hechos 2, cuando da este primer discurso, ser salvos de esta perversa generación. Y esto es lo que el Señor nos hace, nos salva de esta perversa generación, nos salva de un sistema donde el que rige soy yo, donde el que rige Satanás, a través de Satanás, nosotros somos los importantes. Y nos saca, nos libera para congregarnos y para juntarnos, donde ahora, juntos, reunidos, en la iglesia, en la eclesía, ahora el que reina es uno solo, es el Señor. Amén. Vamos a ver un pasaje sobre esto. Dice Juan 11:52. Vamos a leerlo. Así. Juan 11:52. Dice, versículo 51, si leen. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero dice el versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sí? Ese es el llamado del Señor ahora, nos segrega para congregarnos. Filipenses 3:20, vamos a Filipenses 3:20 juntos. Alguien que pueda leerlo, con voz clara y fuerte. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Veíamos en los pasajes anteriores que decía que éramos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, en los cielos. Hermanos, tenemos que ser conscientes de esto y vivir de acuerdo a esto. Puede ser una realidad teórica muy fácil de entender, pero vivir de acuerdo a esto. Mi ciudadanía está en los cielos. Mi rey, mis propósitos, mis deseos, mis tesoros apuntan al cielo. Y vivir de acuerdo a esto es mucho más complejo de lo que parece, pero es la realidad a la que Dios nos llama. Si fuimos rescatados, si fuimos salvos, si somos realmente hijos, tenemos que entender que este mundo no es nuestro, que los bienes de este mundo no son nuestros, que las pasiones de este mundo no son nuestras, que nuestro llamado es a mirar las cosas de arriba, como leía hoy ese. Ese es el llamado también como iglesia. En la iglesia somos personas, porque la iglesia son personas, no es un lugar físico, son personas que fueron salvas, escogidas, redimidas por el Señor. Fueron salvas de un mundo donde el que mandaba era Satanás y donde no nos damos cuenta, porque a veces decimos que el que mandaba era Satanás, pero uno vivía y no vivía pensando en que Satanás era el que mandaba. Pero sí uno se puede dar cuenta de que uno vivía viviendo como a uno se le cantaba la gana, a misma manera. Pero Dios nos salva de esa miserable manera de vivir, que parece tan hermosa porque nosotros siempre nos creemos que tenemos las mejores decisiones para nuestras vidas, y nos manda y nos trae a su luz y nos hace ver de que no hay mejor vida que la que vivimos junto al Señor. Y que vivir de acuerdo a los propósitos de nuestro Creador es la mejor vida que podemos tener, más allá de los problemas y las dificultades propias de una vida llena de pecado y corrupción. Primera de Pedro 2:9. Y esta me gustaría que la leamos todos juntos al mismo tiempo. Porque resume un poco esta realidad. Que esto es la iglesia. Este es el pueblo de Dios. Vamos a leer el versículo 9 y el 10. Dice, mas vosotros, vamos juntos, 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos dos versículos resumen claramente esta realidad. Somos pueblo de Dios, somos traídos de Él. Antes, no, ahora sí. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para un llamado claro. Para anunciar las virtudes de aquel que hizo esto mismo, que nos segregó para congregarnos. Para anunciar las virtudes de aquel. Y ese debe ser también el propósito nuestro como iglesia. Jesús cuando oraba, y una de las oraciones que tenemos de Jesús en la Biblia, le oraba que sean uno, que puedan tener tanta unidad y que se amen los unos a los otros de tal manera que aquellos que los vean puedan ver ese impacto y por esa realidad puedan creer en el Señor, puedan creer en Él, puedan alabar y exaltar el nombre de Dios. Y ese debe ser uno de nuestros mayores propósitos, que nosotros como iglesia tengamos tanta amor entre nosotros, tanta edificación, tanta comunión real, no teórica, sino real, que la gente que nos conozca y que venga por primera vez, o cualquier persona que pueda estar en una actividad o que nos conozca, diga, wow, este amor es un amor sobrenatural. Esta realidad es una realidad sobrenatural. Ese es el propósito que Dios quiere para nosotros. El otro día escuchaba a un predicador conocido que conozco y que él contaba esa realidad que una vez le pasaba de que en la iglesia donde estaban se juntaban en la casa de este pastor y se juntó toda la iglesia porque tuvieron una tarde juntos y comieron juntos y después jugaron al fútbol juntos y compartían y un tiempo lindo de iglesia en la casa de este hombre. Y justo los vecinos de ellos le invitaron a pasar el día. ¿No? Este pastor invitó a los vecinos de ellos, que se llevaban muy bien, no eran cristianos, pero los invitó a pasar el día junto con la iglesia. Y al salir, era dos personas, una arquitecta era ella, un médico, una pareja, un matrimonio que vivía al lado de él. Y cuando termina, a esta arquitecta le pregunta al pastor, le dice, una pregunta, ¿ustedes seleccionan quién viene a la iglesia y quién no? ¿Ustedes hacen algún tipo de filtro? Dijo, ¿cómo? Sí, no sé si ustedes, porque la manera en que vi hoy esto, de que se peleaban al fútbol y ninguno se peleó, ninguno se insultó, de que pasaron un tiempo como lo pasaron, de verlos a ustedes cómo vivían, realmente me llama la atención. ¿Es el mismo país donde yo vivo? Era en Argentina esto. Es la misma realidad que yo, o sea, realmente salió la mujer asombrada, un asombro natural, porque había una iglesia que estaba viviendo como iglesia y estaba impactando en el mundo porque estaba siendo realmente la diferencia de una realidad. No estaba viviendo ya más como tinieblas, sino estaba viendo como la luz a la que Dios nos llamó a vivir. Amén. Pero una de las cosas que aprendí en esto es la importancia de la iglesia local. ¿Saben? Hay 3 acepciones en el Nuevo Testamento de esta palabra. Esta misma palabra, eclesía, ¿sí? Aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. Pero, como todas las palabras que nosotros usamos, siempre hay palabras que tienen acepciones. ¿No? Yo digo banco, y banco, la misma palabra banco puede significar banco de asiento, como banco república. ¿Sí? Esto pasa lo mismo, por supuesto, en la Biblia. La palabra eclesía tiene diferentes acepciones. A veces uno utiliza una palabra con un sentido u con otro. De las menos común es como asamblea. Exactamente como asamblea. Aparece en Hechos, yo lo tenía anotado, ¿en qué capítulo lo tenía? En Hechos 19. Después, si quieren, lo pueden anotar. En 3 versículos, 19, 32, no, perdón, el capítulo 19, 32, 39 y 41. Ahí aparece más como asamblea, más en el concepto de los griegos. ¿Sí? Como una asamblea para tomar una decisión o para reunirse y decidir algo. Otra que sabemos que aparece, y es la primera vez que Jesús menciona este término, es la Iglesia Universal. ¿Qué significa la Iglesia Universal? El conjunto de todos los redimidos en Cristo, el conjunto de todas las personas que fueron salvas, que aceptaron al Señor Jesús realmente como su Señor y su Salvador, y que viven de acuerdo a sus mandatos. Por ejemplo, si vamos a Efesios 5,
Vamos a Efesios 5 un segundo. Versículo 25, cuando Pablo está hablando de cómo los maridos tienen que tratar a sus mujeres y cómo las mujeres a sus maridos. Y es impresionante esta enseñanza. Pero miren la referencia que hace. Dice, maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí Eclesiastés está hablando de la iglesia. Cristo amó a todos los conjuntos de redimidos a todos los conjuntos de personas que hemos sido salvos en el mundo y durante toda la historia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá está hablando claramente el apóstol Pablo de la iglesia como el conjunto de los salvos. Esa es otra de las grandes menciones que tiene esta expresión, ¿sí? Todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos sido salvos, somos parte de esta iglesia universal durante toda la historia y durante todo el mundo, sin importar raza, lengua o nación. ¿Sí? Si vemos Mateo 16, 18, no lo vayamos a leer, así leemos después otros pasajes, es la primera vez que Jesús menciona este pasaje y es cuando dice, le dice a Pedro, esta es mi roca y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y está hablando de edificar su iglesia universal durante toda la historia, la iglesia como conjunto de redimidos por Cristo. ¿Sí? Y hay solo dos menciones que Jesús hace de este término eclesía. Una es esta, para hablar, sin duda, si se quisiera conceptualmente, de la más importante, la iglesia por la que Dios vino, o sea, el conjunto de todos los redimidos. Cristo murió por el mundo, sí, pero por su iglesia. Porque aquellos que no aceptan el sacrificio del Señor, no se arrepienten de sus pecados y no son salvos, no tiene eficacia sobre ellos el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces, Cristo muere por su iglesia. Y esta iglesia es la primera mención que Jesús hace. Pero la segunda mención es muy importante. Mateo 18, 17. Vamos a Mateo 18, 17. Que lo leímos. Pasamos varios miércoles estudiando sobre el perdón. ¿Se acuerdan? Y esto es Jesús hablando. Dice versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y sigue leyendo esto, que la mayoría estuvimos, creo, en los miércoles, estudiando este tema. Cuando hay una ofensa entre un hermano y otro, un problema, ¿cómo resolverlo? Y Jesús, ¿cómo dice? ¿A través de qué? De la iglesia, del cuerpo local, de la iglesia local. De la iglesia local, de las solo 2 menciones que Jesús hace sobre este término. Uno habla de que Él funda su iglesia y de que Él, a través de su sacrificio, genera que todos los salvos sean parte de su herencia. Y eso es la iglesia universal. Pero cuando habla de cómo crecer, de cómo tratar nuestros temas, de cómo realmente ser trabajados por el Señor y por el Espíritu, ¿dónde es el lugar? ¿Dónde es el lugar donde se debe perdonar al hermano? ¿Dónde es el lugar donde se puede trabajar esto? Donde uno se equivoca y puede entre hermanos corregirse y crecer mutuamente. La iglesia local. Y saben, el dato que me llama mucho la atención es este. De las 108 veces que este término eclesía aparece en el Nuevo Testamento, 90 se refieren a la iglesia local. Y uno ve en el Nuevo Testamento, y uno lo sabe, uno ve las cartas, mayor parte del Nuevo Testamento son cartas a los Efesios. ¿Qué había en Éfeso?
una iglesia local a la que Pablo estaba instruyendo. ¿Qué había en los Corintios? ¿Qué era la ley Corintios? Primera de Corintios, segunda de Corintios. Eran 2 cartas, primera, segunda de Corintios, a la iglesia local que estaba en Corinto. Lo mismo, Filipenses, Colosenses. Es la iglesia local. La importancia que le da la Biblia a la iglesia local es absoluta. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos teorizar mucho sobre la iglesia a la que somos parte universalmente. Pero el lugar donde Dios trabaja con sus hijos es en la iglesia local. Es en la iglesia local y es la importancia que le da. Si nosotros somos separados de un cuerpo local específico, podemos teorizar sobre la vida cristiana, podemos hablar de que somos parte de una iglesia en teoría y en concepto, pero no en la vida y en la práctica, en la transformación de una vida que se asemeja a Cristo. Y esa transformación y la madurez y el crecimiento se da en el cuerpo, en exhortarnos unos a otros, en animarnos unos a otros, en ayudarnos unos a otros. Fundamental entender esto. La iglesia local es el lugar que no lo dice un pastor, lo dice la Biblia, que es el lugar importante, central, fundamental, donde se da la vida cristiana. El cristiano no está hecho para vivir solo, claramente lo vemos todo el tiempo. Y en la Biblia lo vemos, la importancia que se le da, y tenemos cartas y cartas de correcciones, instrucciones, ánimos a la iglesia local, a esta iglesia acá, a esta iglesia acá, a esta iglesia acá. Jesús cuando habla, bueno, ¿cómo debe ser en la iglesia local? Para que crezcan. ¿Sí? Fundamental entender esto. Y la verdad que cuando lo vi me desafió un montón. Quizás lo entendía porque claramente sabía de que las cartas de Pablo estaban escritas a iglesias, pero cuando uno lo ve de esta forma es como dice, ¡a la pucha! Qué importante es esto. Qué importante es esto. Porque realmente teorizar sobre la iglesia universal es fácil, sobre la iglesia mundial, sobre la iglesia de todos los conjuntos redimidos. Sí, claro, yo soy parte de la iglesia. ¿Cómo estás creciendo en la iglesia local, donde Dios te puso, en el lugar donde Dios te puso? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos viviendo en esta comunidad donde Dios nos permite vivir? Y acá iglesia local se refiere a la comunidad de salvos, de creyentes, en un lugar específico. Y es ahí, leía el otro día a un autor que decía que la iglesia, es un poco complejo el concepto, pero que no es que la iglesia universal es la suma de todas las iglesias locales, sino que la iglesia local es la manifestación de la iglesia universal, en sí misma. Es importantísimo entender esto. Y si somos realmente hijos de Dios, no se nos puede escapar la importancia que Dios le da en toda la Biblia a esta realidad. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es el programa bíblico? ¿Cuál es lo que Dios quiere que vivamos como iglesia? Sí, es muy importante la iglesia local. Bueno, ¿qué Dios pretende de una iglesia local? ¿Cuál es el modelo que Dios nos dejó para vivir como iglesia local? Y gracias a Dios tenemos algunos pasajes que nos dan mucha luz sobre esto. Y lo vemos en quienes fueron los más cercanos a Jesús, los apóstoles. Los que aprendieron de primera mano de Jesús. Lo que nosotros tenemos para leer hoy y muchas cosas que no quedaron escritas, pero que Jesús le enseñó a sus discípulos. Vamos a leer Hechos 2:42. Que ahí es donde nos va a dar luz de cómo es el programa bíblico. Y es el... Esto, hermanos, es un GPS y un termómetro al mismo tiempo. ¿Sí? Es como Acá se nos indica cómo vivían los primeros cristianos, los discípulos del Señor. Y la gente que habían creído en Cristo a través de ellos. Y esto es realmente para que nosotros podamos aprender, poder discernir en función de esto. Bueno, esta es una iglesia bíblica en función de lo que dice, lo que nos enseña la Biblia sobre qué es la iglesia y cómo debe vivir una iglesia local. Y nosotros también tenemos que luchar para que esto cada vez sea más realidad entre nosotros. Que cada vez más nos parezcamos a la iglesia primitiva
viviendo la realidad que ellos vivían, los primeros cristianos, que conocieron de primera mano al Señor y que vivían realmente, genuinamente el Evangelio de Cristo. Cada vez con el paso del tiempo esa realidad se distorsiona más. Y uno lee lo que vamos a leer ahora y ve la realidad de la mayoría de iglesias y decís, pero no tiene nada que ver. Bueno, dejemos de mirar para afuera y ahora pensemos en nosotros. Es bueno discernir eso, pero hoy nosotros que somos parte de esta iglesia, es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esto sea una realidad en nuestra iglesia local donde Dios nos permitió ser parte, acá, este grupo? Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales le eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice algo específico de ese contexto, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá nos da una radiografía de lo que era la primera iglesia. Y es un ejemplo, un GPS por cómo tenemos que seguir. Y me gustaría detenerme rápidamente en algunos conceptos. Perseveraban. No eran inconstantes. No eran una semana nos juntamos, otra semana no. Sabían la importancia de ese momento porque habían visto de primera mano lo que estaba pasando. Habían sido testigos realmente del poder de Dios. Y habían entendido realmente el Evangelio. No era un juego, no era un concepto, no era una idea, no era una teoría. Era la vida misma. Y al entender eso, al entender realmente de que habían salido de las tinieblas y ahora estaban sus ojos abiertos y realmente estaban en la luz a la que Dios nos llamó, perseveraban. Y repite 2 veces la palabra perseveraban en este pasaje que leíamos. La asiduidad, la importancia de mantenerse, de ser constantes, eso debe ser la cosa más importante en la vida, ser constante. Y mucho más en la vida cristiana, en la vida nuestra como hijos de Dios. Perseverar. Es más, vemos después en Hebreos 10:25, no sé si lo tengo acá, si no lo leo rapidito, que un tiempo después se exhortaba a los hermanos por este tema, porque algunos sabían. Dale, tenés ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. No, vemos de que eso es algo súper importante y de que cuando no pasaba, se exhortaba a esto. La importancia de congregarnos, si realmente damos cuenta de que estamos en la luz, la importancia de poder vivir junto con los hermanos en luz, es fundamental. Fundamental. Porque es el lugar, como dice ese versículo, para exhortarnos, para animarnos. En la doctrina de los apóstoles. Es importantísimo, no en la locura del espíritu. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que se les había dado, que los apóstoles habían recibido ¿de quién? De Jesús. Y ahora ellos transmitían y a su vez lo interpretaban a la luz de lo que había pasado, porque habían entendido de que luego de la muerte y resurrección de Cristo, habían entendido un montón de cosas que no entendían del Antiguo Testamento. Entendieron muchas cosas que Jesús les decía y ellos no entendían en ese momento. Y ahora con las enseñanzas de Jesús y con esto que interpretaban las Escrituras correctamente, empezaron a discipular a otros y a otros y a otros a que vivan conforme a las enseñanzas de Cristo, al Evangelio. Lo vemos cuando compartimos la cena. ¿Qué dice? Así como yo recibí, ahora también les enseño. Y esa es la dinámica de la iglesia, discípulos haciendo discípulos. Los apóstoles siendo discípulos del Señor, habiendo recibido la enseñanza y transmitiéndola a otros. Y es esa enseñanza la que nosotros tenemos que preservar, cuidar y vivir.
lo que nos fue enseñado. ¿Y cómo conocemos la doctrina de los apóstoles? Tenemos intactas las enseñanzas de los apóstoles. Pasaron años, miles de años, y seguimos teniendo tinta y tinta de todo lo que nos fue enseñado. Y es nuestro deber cuidar de que lo que se enseñe siempre y de lo que vivamos siempre sea lo que la doctrina de los apóstoles, por decirlo de otra manera, la palabra del Señor, lo que se nos fue enseñado, lo que quedó intacto para que nosotros aprendamos y vivamos. Ese es el desafío y el deber nuestro, perseverar en esta enseñanza y cuidar de que siempre, desde este lugar y de cualquiera entre nosotros, siempre se hable lo que los apóstoles enseñaron. En la comunión unos con otros, porque quedar en la teoría y solo perseverar en la doctrina sin vivirla, porque la doctrina de los apóstoles a lo que más nos llama es a esto. Y vemos no sé cuántas veces, 40, 50 veces en la palabra unos a otros, unos a otros, unos a otros. Lavados los pies unos a otros, en el sentido de hagan lo que menos les gusta hacer, lo que más les cuesta hacer unos a otros. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros. Unos a otros, unos a otros. Esa es la realidad de la doctrina de los apóstoles que se tiene que vivir y la tenemos que vivir. Y es un desafío, y para mí primero, de que entre nosotros no sea un conjunto de personas que vienen, se sientan y escuchan y después nos hablamos durante la semana, sino que realmente haya una carga los unos por los otros. ¿Sí? En el partimiento del pan, esta es la realidad que vemos en la iglesia, que vemos que Pablo sigue la enseñanza de Jesús y vemos, si nos ponemos a estudiar la historia de la iglesia, la importancia que le daban a este momento. Jesús mismo lo instruyó. El partimiento del pan hace referencia a la cena del Señor. Jesús mismo lo instruyó, y si lo instruyó, no creo que se le haya escapado. Las cosas más importantes que tenemos al juntarnos, al hacerlo, disfrutamos de la comunión. Y al hacerlo, nos examinamos a nosotros mismos, estamos en cuentas cortas con el Señor, crecemos con el Señor y recordamos su sacrificio en la cruz, que es la clave, la base de nuestra vida. Es el Evangelio, la base de nuestra vida, el entender de su gracia, de su salvación, de que nosotros no somos dignos, sino que Él fue el que nos salvó, nos redimió, nos rescató, que toda la gloria es de Él. Es la base de nuestra salvación, pero es la base de nuestro crecimiento, de nuestra santificación. El otro día lo hablábamos con Álvaro. Y lo pensábamos, charlábamos juntos esto, la importancia de esto. De entender de que también el crecimiento es en función de la gracia, de que todo apunta hacia Él. De que cuando hacemos algo bueno, que creemos que está bueno, no tenemos con qué jactarnos porque lo vemos a Él y vemos de que es por su gracia que podemos hacer esto bueno. Y cuando caemos, y cuando pecamos, y cuando fallamos, podemos ir corriendo a su gracia y abrazarla y disfrutar de que es por su gracia y su gloria que podemos ser salvos y crecer y disfrutar de su misericordia. Siempre todo apunta hacia Él. Siempre todo apunta hacia Él. Y en las oraciones, hermanos. En las oraciones. Una iglesia que no vive la realidad más importante de la vida de un cristiano, que es el tener relación con su Padre. ¿Cómo uno puede decir que es hijo de alguien con quien no tiene relación y comunión total? Y la oración es, y personalmente, de las cosas más que más realmente desafían. Porque uno puede leer, uno puede crecer su intelecto, uno puede entender todo lo que quieras, pero si tu comunión con Dios, si tu relación no está viva con el Señor, si no hay una oración de padre a hijo, de realmente, Señor, tú conoces mi corazón, y el hablar con el Señor y el estar realmente en una comunión real, donde yo expreso y abro con un corazón herido, pero abro mi vida al Señor y estoy en continua relación con Él. Si eso no sucede, ¿cómo podemos decir que somos hijos? ¿Cómo podemos decir que nos sacó de la tiniebla hacia la luz? ¿Dónde está la relación? Y como iglesia, hermanos, la importancia de esto, y la verdad que está buenísimo que ahora nos vamos a empezar también a juntar una vez por mes, a orar juntos y a pensar unos por otros sobre esto. Y ahora vamos a hablar un poco más de la oración ahora adelante. Esto que dice el versículo 46, con alegría y sencillez de corazón. Y eso es fundamental. El gozo. Y en otra palabra, esa sencillez de corazón se está hablando de la generosidad que tenían.
pero el gozo que realmente irradiaba y que tenemos que crecer en eso. Una alegría que contagie, pero una alegría sana, una alegría en el buen sentido de la palabra, de un gozo que un alma que está plena irradia. Naturalmente, a pesar de los problemas de la vida, irradia, el gozo irradia, contagia. Hace ver a la otra persona de que hay algo en nosotros que no es lo mismo. Y creo que muchas veces no vivimos con ese gozo. Por supuesto que los problemas de la vida muchas veces atacan y nos generan tristeza y hay, sin duda. Pero muchas veces el poder ver el gozo a través de la aflicción es de las cosas más grandes y que más impacta a la gente. Pero el gozo en nuestras vidas es el entender si realmente miramos las cosas de arriba, si realmente ahora vivimos pensando en nuestra herencia eterna y no en el mundo, deberemos ser los más felices de la tierra, porque entendemos cuál es nuestra riqueza, porque estamos llenos de esa plenitud que completa el alma, porque ahora nuestra vida tiene sentido, tiene esperanza, porque somos hijos del Creador del universo, que lo conoce todo y que lo guía todo y que podemos ir abrazados a Él de su mano. Y eso, no hay alegría, hay mayor gozo que ese en la vida. No hay mayor gozo que ese. Fuimos salvos de nuestra pasada manera de vivir, fuimos salvos de una vida donde nada tiene sentido. Ya lo hemos hablado muchas veces a esto, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de una vida sin Cristo? ¿Cuál es el sentido? Piénsenlo. Todo se termina acá, nada tiene sentido, no hay propósito. Cuando tenemos a Cristo, todo cambia, el panorama cambia, realmente salimos de las tinieblas a la luz. Y eso debe generar alegría, gozo, que contagie. No podemos vivir amargados, hermano. Y una y otra vez se nos exhorta esto en el Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? Tampoco es algo que puede ser fingido. Como el amor no puede ser fingido, como la alegría no puede ser fingida. ¿Por qué? Porque es producto natural, es una respuesta de nuestro corazón a lo que realmente somos y lo que realmente está pasando y lo que realmente vivimos. Hay un ejemplo que es muy bueno, que a mí me encanta, que es: ¿uno puede hacer que su piel cambie? ¿Uno por sí mismo puede hacer que el color de su piel cambie? No. Pero cuanto más nos exponemos al sol, más bronceados podemos estar. ¿Fue nuestro el cambio? No. ¿De quién fue él? ¿Quién tiene toda la soberanía de nuestro bronceado? El sol. Pero nosotros tenemos una responsabilidad a la que Dios nos dio, que es exponernos a Él. No al sol, por favor, hermano, que el cáncer de piel es peligroso. Pero sí al Señor, exponernos a Él. Y cuanto más nos exponemos a Él, que es nuestra responsabilidad, más va a generar en nosotros una respuesta natural, que es mayor gozo, mayor obediencia, mayor comunión, mayor interés por el problema de nuestros hermanos. Miren lo que dice Santiago 5:16. Yo lo tengo acá. Y esto es importantísimo, importantísimo. Confesaos, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando estuve viviendo unos meses en España y cuando fui, me acuerdo, la primera semana, una de las cosas que más me impactó, yo creo que lo hablaba con alguno, es cómo vivían esto, realmente. Y es algo que creo que muchas veces olvidamos la importancia de esto como iglesia. Y creo que muchas veces a veces esto como la confesión sacerdotal. No. Eso no hay un sacerdote que hay que venir a contarle y que nos perdone. No. Lo que Dios nos llama es: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Y esto, una de las cosas que me llamaba la atención cuando estuve en España, es que en la iglesia donde me congregué, me llamó la atención que jóvenes, me acuerdo que el primer domingo que fui, después los jóvenes salimos a comer juntos. Y estaba, claro, como era época de COVID, tuvimos que sentarnos en 2 mesas aparte. Y yo estaba con 2 jóvenes y me llamó la atención
realmente ahí en la charla, porque éramos tres y después en esta mesa había otros más, me llamó la atención que todos tenían relación entre ellos, de cómo esto era una realidad en sus vidas. De que realmente entre ellos se conocían sus luchas más profundas. Y oraban genuinamente unos por los otros porque sabían y conocían el problema más profundo del otro. Una vez escuché a alguien que decía esto que me parece muy llamativo, que dice, la oración eficaz, ¿por qué dice eficaz? La oración eficaz del justo puede mucho. Es muy diferente si yo oro por la hermana y le digo, bendice a mi hermana, que si yo oro por mi hermana y digo, Señor, este tema con mi hermana, te ruego por mi hermana. Es mucho más eficaz. No oro a la ligera, igual que los pecados, la estupidez de orar, perdona mis pecados, en plural. Dios quiere que veamos realmente nuestro corazón y si hay un pecado que somos conscientes de él, que vayamos a él y oremos específicamente por lo que sabemos que está mal delante de él. Lo mismo pasa en esto. Yo puedo orar por Álvaro, en general, y bendice a Álvaro, y sana a Álvaro, y cuida a Álvaro. Pero lo que Dios quiere es realmente que en la confesión, en el contarnos y que Álvaro sepa de mí, que yo sepa de Álvaro, que yo pueda orar realmente por los problemas de Álvaro y cargar eso es la carga unos por otros. El bendícele, no tiene ningún tipo de carga. Y esa realidad espiritual es tan grande, tan profunda y tiene tanto impacto en la vida cristiana, porque es realmente donde empiezo a interesarme por mi hermano. Y es realmente donde juntos podemos cargar unos con otros nuestras luchas, conocernos y sabernos débiles y juntos buscar desesperadamente la gracia del Señor. En la iglesia ahí donde me congregaba, que esta realidad la predicaban mucho y la vivían mucho, eran tres líderes, como se suele ser en las iglesias y como es siempre el ideal, tres ancianos, tres pastores, y se juntaban los miércoles. Y los miércoles dedicaban 45 minutos, una hora, para juntos, cada uno se desnudaba, por decirlo de una manera espiritualmente, enfrente al otro, y contaba sus luchas más profundas a los otros, de las cosas con las que había luchado la semana, y entre los tres luego oraban juntos a otros. Y si son cristianos verdaderos, la cosa queda ahí. Y realmente hay una pasión y un deseo por el crecimiento de mi hermano, y porque mi hermano tiene un deseo genuino por mi crecimiento. Y oramos unos por otros. Hermanos, ¿cuánto oramos unos por otros? Ni aún quizás el bendícele nos acordamos durante la semana. ¿Cuánto oro yo por mis hermanos? Realmente, en la semana, ¿cuánto pienso? Pero seamos concretos, prácticos. Ni aún el bendícele muchas veces. Los vuelvo a ver acá y bárbaro. Pero ¿cuánto oré realmente esta semana por Pau, por Marce, por Ale? Es importante de que crezcamos porque eso nos genera una oración, el unos por los otros, nos genera la realidad de que somos cuerpo, de que no somos separados, de que realmente me debe importar y cargar la vida de mi hermano, mi hermana. Nuestras oraciones están demasiado centradas en nosotros y tenemos que trabajar en eso. Y principalmente lo digo porque realmente es algo que me ha impactado en mi corazón y quiero trabajar y quiero cambiar. Hermanos, alabando a Dios. Alabando a Dios, de verdad, genuinamente. El resultado de esto es la alabanza al Señor, una alabanza genuina. Y es para examinarnos y realmente ver, porque nuestra alabanza a Dios la solemos encerrar en un tiempo de música. Y muchas veces podemos tocar la música y podemos estar preocupados por si sale bien el acorde, si entonamos bien, si cantamos bajo o alto. Y nosotros de acá viendo a ver si le vemos la letra o no, si la sabemos, si entendamos. Pero un corazón que es gozoso, radiante, que ha entendido esta realidad, tiene que estar alabando al Señor. Naturalmente, es la alabanza natural. Como uno está con cualquier otra cosa natural, cuando realmente está lleno de eso y está todo, es como que uno irradia ese gozo que contagia te hace estar contento y cantar. Y es esa alabanza genuina de corazón, pero que surge
si realmente estamos viviendo una vida cercana a Cristo, si realmente nos estamos dejando broncear, si nos estamos exponiendo al sol lo suficiente. Y vamos a ir rápido porque se me va la hora, no, la verdad que estoy medio perdido con la hora. Y vamos a terminar con esto, que está muy impregnado, muy relacionado con las características de la iglesia, las cualidades de nosotros como miembros, cómo nosotros debemos comportarnos en esta realidad de iglesia que nos enseña la palabra, está muy impregnado, muy relacionado. Pero pensaba en esto para que quizás nos podamos acordar. Obviamente que si uno se pone a ver en la Biblia cualidades de cómo tiene que ser uno como miembro, puede encontrar 200.000. Porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero estas creo que son buenas y resumen bastante. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Algún futbolero? Es una copa, sin duda, pero ¿cuál copa? Balón de oro. No. Es la Recopa Sudamericana. En algunos campeonatos hay, por ejemplo, conocen la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Son dos copas a nivel continental nuestro acá. Y luego los dos ganadores de esas copas juegan una final, un partido que se llama la Recopa Sudamericana. Esta es la Recopa. Y le ponía Recopa para que se acuerden luego de las siglas, Recopa. Porque así cada una de estas cualidades que vamos a ver empieza con R-E-C-O-P-A. ¿Sí? Capaz que se acuerdan por ahí y está bueno tener una sigla. La primera y fundamental. Si uno realmente es parte de la iglesia, y esto es para preguntarnos hoy, examinarnos hoy, es, ¿soy realmente regenerado? ¿He sido salvo realmente? Uno es miembro de la iglesia, general y particular, realmente. Uno puede, por supuesto, participar, sin duda, y es la idea de que uno pueda venir acá para conocer al Señor y ser transformado por Él. Pero cuando uno realmente es parte de la iglesia, cuando uno es regenerado, cuando nació de nuevo, como enseñaba Jesús a Nicodemo en Juan 3. Cuando realmente salió de las tinieblas a la luz, como veíamos. Pero ahora la pregunta es, ¿esto es una realidad en nuestras vidas? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Fui regenerado? ¿Fui salvo? ¿O todo esto de la iglesia, de Dios, de la Biblia, es toda una cosa muy linda y que comparto, que está en mi teoría, es un buen concepto y me gusta ser parte, pero no fui y no permito ser trabajado, impactado por el Evangelio y no me he rendido aún al Señor? Y hermano, queridos, la invitación es, primero que nada, no tiene sentido nada de esto si no hemos sido salvos. Si realmente no nos hemos entregado y no hemos rendido al Señor. Y es el momento para examinarnos. Señor, sálvame si no lo has hecho. Entender realmente de que somos pecadores. De que nuestra vida es un continuo darle la espalda a Dios. Creer que por nuestra propia manera de vivir podemos hacer algo. Que creemos que así vamos a hacer algo. A conseguir la felicidad, a caer en la trampa, en la mentira. De que viviendo como nosotros pensamos que es la mejor manera de vivir, realmente podamos ser plenos. Es caer, es darnos cuenta de que esa es la realidad y que necesitamos ser salvos, de que necesitamos la gracia del Señor, que Jesús murió por nosotros, y no murió porque lo mataron y se le escapó, sino porque murió y vino a morir para que nosotros podamos ser salvos, porque alguien tenía que morir para que nosotros podamos. Alguien no, Él tenía que morir y Él tenía que poner fin a la muerte y al pecado y marcar el camino para que nosotros podamos rendirnos y decir, Señor, me rindo a mi manera de vivir, me rindo a lo que yo quiero, me rindo a lo que Agustín quiere, quiero vivir como Cristo quiere, quiero arrepentirme y caminar todos los días de mi vida junto a ti. Esa oración, pero en el sentido profundo del corazón, es el que tenemos que hacer. Y si no lo has hecho, y si realmente eso no es una realidad en tu vida, hoy puede ser un buen día. Hoy es el día. No sabemos si seguiremos vivos 20 minutos más. Pero si somos regenerados, tiene que haber sed de conocerlo, estudioso de la palabra. Y como siempre decimos, de la manera en que cada uno pueda. Pero tiene que haber sed. Si uno realmente es regenerado, si uno realmente creció, una de las muestras claras es tener sed de aprender, sed de conocer más, sed de crecer. Quiero saber lo que dice la palabra, quiero saber lo que dice la doctrina de los apóstoles, como leíamos.
Quiero saber qué dice. Y si me cuesta leer, escucho. Y si me cuesta, le pregunto a otro. Pero hay una sed que es natural, que es genuina, de alguien que realmente salió de las tinieblas a la luz. Esa es la verdadera, es una cualidad clara de alguien que realmente es hijo de Dios, de un miembro de una iglesia. Es alguien que tiene sed de estudiar y aprender del Señor. Y marca es ser consecuente. Santiago nos llama no solo a ser oidores de la palabra, sino hacedores. Es tener una vida consecuente a lo que leemos, aprendemos y conocemos. Es que baje de la cabeza, llegue al corazón, impacte realmente nuestras vidas. De que uno pueda ver nosotros y uno pueda ver a Agustín 2 años atrás y ahora, es un Agustín que sigue teniendo 1 millón de fallas, pero que va creciendo, ¿o no? Eso lo tiene que uno examinar. También preguntar a otros, es bueno preguntar a otros. A veces uno con su orgullo y su soberbia siempre se ve perfecto. ¿Soy consecuente con lo que digo creer? Y una de las preguntas es esta: ¿soy consecuente? Creo en la iglesia. Creo que realmente somos un cuerpo, que dependemos uno de los otros. ¿Soy consecuente con esa realidad? Y ya ahí tenemos mucho para crecer y aprender y transformar. Ser orante. Así como los hermanos juntos tenemos que orar, pero cada uno en particular tiene que tener esa sed de hablar y de tener una comunión genuina con el Señor, de orar, de expresar nuestras necesidades, por supuesto, de pedirle, por supuesto, de agradecer, por supuesto, pero de tener esa comunión continua, genuina con el Señor, sin cesar. Hay un libro que siempre me marcó y hay 2 frases que ahora las anotaba sobre ese libro que decía: un hombre, una persona, es tan grande como su vida de oración. Y es así. La vida de oración marca. Uno desde acá, o desde ahí, o desde donde sea, puede hablar y llenarse la boca con palabrería, y con palabra, y con estudio, y con intelecto. Lo que realmente cambia de que el impacto y transforma en las vidas es una vida de oración. Y todos tenemos para crecer en esto. ¿Cuánto tenemos que crecer en tiempo de oración? Hacernos tiempo para orar. Y otra frase que siempre me marcó también y que es tan real. Dice así: el hombre que peca deja de orar. El hombre que ora deja de pecar. El hombre que peca deja de orar. Y naturalmente lo que pasa cuando pecamos es que hay una separación que no debería ser así. Cuando nosotros pecamos, somos hijos de Dios, tenemos que correr a buscar su gracia. Y es un engaño que siempre el diablo quiere hacernos. No, sos un pecador, mirá lo miserable que sos, siempre jugás con la gracia. No vayas al Señor. Y nosotros tenemos que luchar contra eso y decir: no, pequé, soy consciente de que pequé, pero quiero ir en busca de la gracia porque el Señor me sigue llamando. Pero naturalmente lo que se genera al pecar es una separación. Y el pecar nos hace, y cuanto más vivimos en pecado, menos ganas tenemos de orar, menos ganas tenemos de estudiar en su palabra, menos ganas tenemos de congregarnos. El pecar deja de orar. El pecar nos saca la oración. Pero cuando uno ora, y cuando uno crece en oración, deja de pecar deliberadamente. Tiene una barrera mucho mayor frente al pecado. Puede caer, todos somos. Pero realmente se genera una coraza, un escudo, que es impresionante. Y cuando uno lo vive se da cuenta de que esto es así. Crezcamos en oración. Lo que hablamos, ¿no? Perseveraban. Nosotros somos perseverantes. Somos asiduos. Y es importante, sí, es algo muy práctico. Pero ¿cuánta realmente importancia le damos a la iglesia local a la que Dios le da suma importancia? ¿Cuánto asistimos a ella? ¿Con qué frecuencia? Hay que pensarlo cada uno eso y ver a la luz de la palabra si uno está viviendo o no y se adecúa a eso. A mí me genera naturalmente cierto rechazo, pero porque yo soy muy diplomático naturalmente. Y es como que a mí me acuerdo cuando era chico, yo no era cristiano todavía, pero iba a la escuela dominical, a veces me invitaban a ir y yo quería ir a ver Peñarol el sábado, domingo. Y cuando jugaba los domingos quería ver Peñarol y ir a la escuelita, iba a la escuelita a veces no. Pero me acuerdo que después una de las maestras de la escuelita dominical, Eva, quizás algunos conocen, la esposa de Álvaro, algunos quizás conocen,
Me acuerdo que Álvaro, no sé, venía a casa o a algún lugar, venía por el hotel, por los vidrios. Iba a poner un vidrio y me preguntaba, che, pero no fuiste a la escuelita, Eva pregunta por vos. Y eso me generaba una incomodidad. Yo detestaba eso, porque era como, no me persigan, déjame vivir. ¿No? Y a veces ahora me pasa lo mismo cuando le pregunto a alguien, hermano, che, te extrañamos algo, yo mismo siento que estoy haciendo eso. Que es como, siento cierta incomodidad porque quiero ser diplomático, porque quiero no molestar. Pero si vemos a la luz de la palabra, es lo que tenemos que hacer, exhortarnos unos a otros, hermano, este es el lugar. Hay que congregarnos, no porque yo te obligue a venir, pero sino porque tiene que ser, si realmente vos querés encarar, si querés madurar, si querés vivir una vida como Dios quiere, es lo que Dios nos llama. No para tener una lista cero falta como en el liceo, sino porque realmente es lo que Dios quiere. Y por último, y termino con esto, activo. Activo. Y eso es importante, que todos crezcamos en esto. Todos crezcamos en esto, en ser activos en nuestra iglesia, donde Dios nos puso. Donde Dios nos puso, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde hay una necesidad? Justo el otro día estábamos en la obra y hablábamos y Álvaro decía que estaba bueno llevar las cargas llevar las cargas. Y sin duda que es así. Por supuesto hay cargas de que el liderazgo tiene que llevar y no hay chance, o sea, no. Eso Dios lo manda así también. Pero ¿cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo, si soy parte, si soy miembro realmente de la iglesia local, si veo la importancia que Dios le da a la iglesia local, donde Dios me puso, ¿cómo puedo ser más activo yo? Esa es la pregunta. Por eso digo, esto es un GPS de cómo se debe vivir en función de la Biblia, pero la pregunta es un termómetro también. ¿Cómo estoy yo en función de lo que la Biblia dice? ¿Cuán activo estoy siendo? En las pequeñas cosas, en las grandes cosas, en todo. ¿Cuánto estoy mi corazón involucrado en la obra y en cómo puedo servir y ayudar mejor? No para agradar a un pastor, sino para vivir como consecuencia de lo que Dios hizo en mí. Si yo realmente soy salvo, si realmente Dios me sacó de las tinieblas a la luz, lo que tiene que surgir naturalmente, si me estoy exponiendo al sol, naturalmente ese deseo de servir, de bendecir a otro. ¿Cómo puedo ayudar? Soy parte de esto. No soy espectador, soy miembro activo, tengo que serlo. Y esa es una pregunta que tenemos que hacer nosotros y ver esto. ¿Soy salvo? ¿Soy salvo? ¿Tengo sed de Dios? ¿Quiero crecer en el Señor? ¿Vivo lo que digo creer y estudiar? ¿Tengo una relación, una comunión íntima con el Señor? Y esa comunión, esa relación, todo ese estudio, todo eso que pasa en mi vida, ¿lo estoy manifestando activamente, concretamente, en servir, en ayudar, en ser parte? En preocuparme realmente por la necesidad de los otros, en ver cómo puedo ayudar para que como iglesia todos crezcamos. Esas son cosas que la Biblia nos enseña y que a la luz de ella tenemos que nosotros examinarnos. Y la Biblia siempre es un espejo. Y nos muestra el camino a seguir, pero también siempre nos confronta. Porque nos hace ver que hay en muchas cosas, todos, necesitamos crecer y avanzar para vivir como a Dios le agrada. Amén. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por marcarnos el camino, por dejarnos claro cuál es la iglesia que tú quieres que seamos y cómo debemos vivir. Gracias, Señor, porque podemos discernir y ver la diferencia de esta realidad con tanta iglesia nominal que hay en la vuelta. Gracias por verlo eso también, Señor. Gracias por darnos la luz para poder darnos cuenta de la diferencia. Pero Señor, ahora que nos has traído a tu luz, que nos has hecho ver, que nos has llamado como ovejas a congregarnos y a reunirnos juntos, y acá nosotros puntualmente como iglesia local, como un grupo de creyentes que queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a vivir en función de lo que dice tu palabra. Ayúdanos a tomar ejemplo de cómo vivían los apóstoles y los primeros cristianos.
y a poder seguir por esta senda. Señor, pero sobre todo a cada uno, a mí principalmente, Señor, pero a cada uno, nos puedas ayudar a ver en estas áreas, a poder examinarlas delante de ti, ver cómo estamos. Y que esto genere realmente impacto en nuestra vida y que podamos no quedarnos como algo teórico, sino que pueda ser realmente un test para nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo delante de ti? ¿Cómo estamos viviendo como miembros que somos de tu cuerpo? ¿Estamos cumpliendo nuestra función o no? Ayúdanos, Señor, a ser estrictos con nosotros mismos y llenarnos de gracia con los demás. No permitas que en nuestra mente pecadora esté esta idea de estar siempre pensando en otra persona. Ayúdanos, Señor, a pensar en nosotros mismos y en ver cómo estamos y qué cosas tenemos que corregir para nosotros, yo mismo, cada uno. Crecer, mejorar, pulir. Señor, y sin duda hay muchas. Ayúdanos, danos de tu gracia, sobre todo llénanos de tu fortaleza para vivir y disciplinarnos a vivir conforme a tu voluntad. Señor, que sea tu palabra, el poder de tu palabra, impactando nuestras vidas. No hay nada emocional en esto, Señor, sino tu palabra, trabajando y tocando nuestro corazón para que podamos conformarnos a la vida que tú quieres que vivamos. Bendito seas, Señor. Bendito seas. En nombre de Jesús. Amén.